Bienvenido, donde quieras. Bueno. Gracias por la invitación, es un placer estar acá. Como dijeron, soy el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada. El laboratorio está en Exactas, en el edificio nuevo, Cero más Infinito. Si no saben de la existencia de ese edificio, recomiendo a cualquiera que ande por Zona Núñez ir a visitarnos. Es un edificio icónico, nuevo, muy impresionante, que van a quedar muy enganchados. En ese caso me escriben y les hago una visita guiada por la facultad. Es realmente alucinante ese edificio, van a quedar maravillados. Bueno, la charla de hoy es un poquito una aproximación a lo que está pasando en el mundo de redes neuronales, inteligencia artificial, ChatGPT, como lo quieran llamar. Y bueno, le pusimos este nombre, máquinas que nos piensan, ¿no? Esta idea de que las computadoras hasta hace poquito eran una herramienta espectacular para un montón de actividades y de golpe pegaron un salto, ¿no? Y empiezan a asustarnos porque parece que se comportan parecido a nosotros. Pero esto no es nuevo. O sea, si vamos al mismísimo origen, casi diría de la computación, ya no de la inteligencia artificial, de la computación, en 1950 ese es Alan Turing. Alan Turing escribió un artículo científico recontra conocido en una revista, la revista era Mente, Mind, en donde su primer párrafo hacía esa pregunta. ¿Pueden las computadoras pensar? ¿Can machines think? Esa es la primera pregunta del paper, artículo científico que Alan Turing proponía. Alan Turing era un investigador, un matemático, que se preguntaba todo el tiempo qué eran capaces de hacer las computadoras. ¿Puede calcular la trayectoria de un misil? ¿Puede calcular la criptografía? Esta era la época de la Guerra Fría y Turing había participado durante la Segunda Guerra. ¿Pueden las computadoras participar en, por ejemplo, desencriptar mensajes de los alemanes que me mandaban con el famoso código Enigma, por los que vieron la película? Turing además se preguntaba, ok, ¿puede calcular trayectorias? ¿Puede calcular códigos secretos de los alemanes? ¿Puede pensar qué es eso que hacemos nosotros los humanos y cómo la computadora puede replicar eso? Fíjense que esto data de hace más de 70 años. Ahora, Turing lo planteaba desde un lugar, si quieren, filosófico, epistemológico, ¿no? O sea, la idea de, bueno, ¿qué es una máquina? ¿Qué no es una máquina? Pongámosle el contorno de lo humano por acá y el contorno de la máquina por allá y veamos qué es lo que puede replicar. ¿Qué es pensar? ¿Qué es cognición? Todo ese tipo de preguntas es la que se hacía Turing y trataba de alguna manera formalizar matemáticamente esa idea y llevar a la pregunta de si efectivamente eso que llamamos máquina puede hacer eso que llamamos pensar. Otro enfoque distinto que se dio más o menos para la misma época, en 1956, 10 pensadores del área de la computación, de la matemática, de la ingeniería, estos personajes, entre ellos Shannon, alguien muy querido en el mundo de la computación y de las telecomunicaciones, se juntaron en lo que se llamó el Dartmouth Workshop 1956, agosto, a decir, bueno, juntémonos 2 meses a pensar qué tenemos que programar, qué tenemos que hacer en la computadora para que la computadora haga todo lo que el ser humano hace con la cabeza. Un enfoque un poco distinto a Turing. Si bien hablaban de computadoras y hablaban de pensamiento, en este caso fue estrictamente ingenieril. ¿Qué tenemos que programar en la computadora para que la computadora resuelva todo lo que hacemos nosotros los humanos? Y en ese workshop salieron 7 lineamientos de investigación, de los cuales algunos siguen hasta hoy. Uno de ellos son las redes neuronales artificiales. En 1956 aparece por primera vez el término inteligencia artificial y el ítem número, ahora no me acuerdo, 4 de cuáles eran las 7 líneas de investigación que había que seguir para replicar el pensamiento humano desde un punto de vista ingenieril con la computadora, era el desarrollo de las redes neuronales artificiales. Desde aquella época data la investigación en esa línea. Algo muy importante es, se juntaron estos 10 pensadores, estamos hablando de 10 realmente muy buenos investigadores del área de la física, matemática e ingeniería, hicieron este planteo y dijeron, habiendo hecho estos 7 puntos y este planteo, si quieren, seminal acerca de cómo hacer que las computadoras pudieran procesar todo aquello que el humano hacía con la cabeza, en 20 años lo liquidamos. Este fue el planteo original. En 20 años lo liquidamos. En 20 años tendremos las computadoras que sigan
todas las líneas de pensamiento y que puedan hacer todas las cosas que hacemos los humanos a través de esta ingeniería del pensamiento. Por supuesto, esto falló y aparecen lo que se conocen, no sé si escucharon hablar, de los inviernos de la inteligencia artificial. Ahora estamos en una primavera, en un verano absoluto, pero a partir de estos dos eventos, Turing planteando la idea del contorno de lo humano y la idea de que si las computadoras pueden pensar, y si quieren, optimismo desmedido de parte del grupo de pensadores de 1956, en 20 años, por supuesto, no se había llegado a las expectativas planteadas en esos primeros eventos y cayó en la decepción. Hubo una decepción muy grande y para fines de los 70, para mediados de los 70, aparece lo que se conoce como el primer invierno. Hubo ahí una pequeña primavera cortita y después un segundo invierno. Prácticamente se desmantelaron todos los laboratorios de investigación de inteligencia artificial. Entre los 70 y los 90, solo algunos grupitos muy pequeños de investigación siguieron haciendo cosas de inteligencia artificial, habiendo visto el fracaso en las predicciones acerca de este optimismo desmedido que habían planteado en 1956. Ahora, en 1996 hubo un hito que volvió a despertar, si quieren, la investigación en inteligencia artificial, a ver si alguno se acuerda qué pasó en 1996 relacionado con inteligencia artificial. Fue un hito. Deep Blue, perfecto, exactamente. ¿Quién dijo Deep Blue? Por acá, ahí, se cruzaron. Efectivamente, IBM, la gran tecnológica de esa época, lo desafía a Gary Kasparov por el campeonato mundial y Gary Kasparov por primera vez acepta jugar en calidad de campeonato. O sea, Gary Kasparov contra la computadora creada por IBM en 1996 por campeonato oficial. 10 de febrero de 1996, 4:45 de la tarde, jugada número 23, la máquina mueve, la flechita ahí se dio vuelta, va para el otro lado. La máquina mueve, jugando de blancas, este peón, 4:45 de la tarde. Peón central al medio. Voy a contar ligeramente lo que está pasando acá. Yo no soy un gran jugador de ajedrez, pero vale la pena que les cuente que esta es una partida que está extremadamente pareja. En ajedrez es conocido la potencia que tienen los peones centrales. Los peones centrales son importantes porque defienden esa parte del territorio. Y la computadora está moviendo un peón blanco de posición central a una posición en donde puede ser comido por las negras. Y en esa posición de puede ser comido no hay una clara secuencia. No hay una clara secuencia de cómo negras después es comido por las blancas. O sea, blanca está sacrificando un peón central que negras puede tomar y en principio dándole una ligera ventaja a negras en este caso. No hay un seguimiento demasiado fácil de ver en donde las blancas digan este sacrificio vale la pena, se gana la partida por este movimiento. Gary Kasparov, jugando de negras, analiza, le cambia la cara en esa jugada. Esa jugada transformó completamente la partida. Gary Kasparov mira y dice, no veo. ¿Qué hace? Acepta el sacrificio, come con negras. Negras come ese peón. Adivinen qué pasa con esa partida. Por supuesto, gana Deep Blue. La computadora gana. Esa fue la jugada que definió esta partida. A Gary Kasparov lo entrevistaron por esa jugada. Al día siguiente lo entrevistan y dicen, ¿qué pasó en esa jugada? Se te transforma la cara. Y voy a leer textualmente lo que dijo. Fue una movida maravillosa y extremadamente humana. He jugado con muchas computadoras, pero nunca había experimentado algo como esto. Podía sentir, podía oler con un nuevo tipo de inteligencia, estaba sentada al otro lado de la mesa. Fíjense cómo Gary Kasparov en esa movida dijo, esto ya no es una lata haciendo cálculos y nada más. Por más que sea eso lo que está pasando, una lata haciendo cálculos, la situación evocada a partir de ese cálculo le da a Gary Kasparov esa sensación extraña de olor a inteligencia. Algo muy importante es, Gary Kasparov no se dejó vencer tan fácil, dijo, ¿cómo hago para vencer a esta computadora? Los torneos de ajedrez se juegan a típicamente 6 partidas. Entonces, la primera la gana la computadora con esa jugada maravillosa, ese sacrificio de peón central,
Y Garry Kasparov, a partir de ahí, cambia de estrategia. Dijo, esta lata no me va a vencer, voy a jugar distinto a lo que estoy acostumbrado a jugar. La voy a sacar del lugar de confort a la máquina. Jugó mal, con aperturas raras, cambiando el orden de sus jugadas, jugando mucho peor nivel que lo que él jugaba. Y la destruyó. Le ganó a la máquina. En 1996, la primera partida la gana Deep Blue y el resto de las partidas, hay un par de empates, un par de que gana Deep Blue, pero termina ganando el campeonato mundial, lo termina ganando Garry Kasparov, a pesar de esa jugada maravillosa que dio lugar a esa frase que dijo. Un año después, 1997, la revancha, esta es la imagen de la revancha, la computadora pasó de calcular 100 millones de movidas por segundo de análisis a 200 millones de movidas por segundo. Y ahora sí, en el segundo campeonato, en la revancha, Garry Kasparov efectivamente pierde el campeonato mundial y a partir de ahí las computadoras son más inteligentes que nosotros en el ajedrez. 1997. Una historia interesante de 1997 es que primer partida, otra vez, revancha, estamos hablando de una lata que era el doble de grande. Empiezan a jugar y en la mitad de la partida, de golpe, la computadora mueve una torre de costado. Una torre ridícula, un movimiento absurdo. Garry Kasparov se agarra la cabeza y dice, ¿otra vez? ¿Puede ser posible? Un año después viene primer partida y la computadora de golpe me hace una movida que es un delirio. Mira y dice, esta jugada no está bien, esta jugada está mal, la máquina la máquina está jugando mal. Come Garry Kasparov y adivinen qué pasa. ¿Quién pierde? No, gana. Era un error. Era efectivamente un error garrafal de la computadora. Termina la partida y Garry Kasparov dice, pero pará, el año pasado casi me gana. Tuve que hacer cualquier delirio para ganarle. ¿Cómo puede ser que ahora, un año después, con el doble de potencia de cómputo, en esta primera partida cometa un error tan chiquilín? ¿No? Porque eso fue lo que pasó. Bueno, los ingenieros de IBM se juntan a la noche y dicen, che, acá pasó algo raro. Y encuentran un bug en el código del programa. Les voy a contar el bug, esto es muy conocido, es el famoso bug de la Deep Blue 2. Resulta ser que, ¿cómo funcionan estas máquinas? Son árboles de decisión donde se van analizando las movidas propias y del oponente y se va abriendo el árbol de todas las movidas posibles, se va analizando y recortando diciendo, bueno, estas son malas, estas son más o menos, estas son malas, buenas, y se van quedando con la rama del árbol que más o menos es razonable. Y al final de todo se decide por la mejor. Bueno, resultó ser que muchas ramas quedaron igual de bien. ¿No? Digamos, no sé, 100 ramas distintas del árbol de decisión quedaron bien. Entonces, Deep Blue tenía que elegir una al azar. Y le saltó algo que se llama el timeout de tiempo. Tenía que jugar porque si no perdía la partida. O sea, tienen el tiempo límite en las partidas por jugada. Bueno, resulta ser que el programa de Deep Blue lo que decía es que si te salta el timeout, juegues una jugada al azar. Pero no de aquellas preseleccionadas como buenas, sino al azar. Entonces, Deep Blue había jugado al azar. Había jugado al azar porque este bug de programa había hecho que se quede dando vueltas en un loop infinito con muchas jugadas posibles y que no se decidiera por cuál tomar. Y cuando tuvo que saltar por la alarma de tiempo, eligió al azar. Y al azar fue una torre en un costado que Deep Blue tomó y entonces ganó la partida. Lo corrigieron y, por supuesto, el desenlace es que en 1997, después de la corrección de ese bug de programa, Deep Blue le gana el campeonato, ahora sí, a Garry Kasparov y de ahí para siempre son mejores que nosotros. En 2016, pasamos 20 años así de un plumazo, hay un evento extremadamente parecido. ¿Saben cuál fue? Este es más cercano. Pero es una réplica de Garry Kasparov contra Deep Blue. El de Go, muy bien, perfecto, exactamente. La nueva tecnológica de moda, Google, adquiere una empresa que se llama DeepMind, entonces aparece lo que se conoce como Google DeepMind, que es la empresa que dio origen a toda la inteligencia artificial de frontera de Google. En 2016 arman con Google DeepMind, con esta empresa, el nuevo ajedrez, el más difícil que el ajedrez, que es el Go, que es una especie de ajedrez chino,
Y replican la historia, ¿no? De un lado, la supercomputadora que calcula no sé cuántas millones de movidas por segundo, y del otro lado, el supercampeón invencible de todos los tiempos de Go, que es Lee Sedol, un coreano que realmente es considerado el mejor jugador de todos los tiempos, como lo era Garry Kasparov en 1996. Otra vez, la computadora contra el supergenio, empiezan a jugar, y les voy a contar brevemente algo sobre Go. Go es un juego que es más sencillo en las reglas que ajedrez, pero que el árbol de decisión es más grande. Entonces cuesta más calcular todas las opciones posibles. ¿Cómo se juega el Go? Tenemos un tablero un poquito más grande que el ajedrez, en donde hay que poner una piedrita por turno. Son 2 jugadores, 2 piedritas de distinto color, una blanca, una negra. Y el objetivo del Go es cubrir territorio. ¿Y cómo se cubre territorio? Armando con las piedritas una figura que encierra un territorio. Si yo encierro con piedritas un territorio, entonces ese territorio es mío. Entonces yo puedo estar poniendo piedritas por acá, si mi oponente me encierra, me come las de adentro y el territorio es del otro. ¿Ven? Así se juega el Go. Entonces uno va poniendo piedritas y el objetivo es encerrar al oponente y ganar territorio. ¿Estamos? Como el tablero es un poquito más grande que el ajedrez tiene 8×8, el de Go, como ven ahí, puede tener 24×24, hay distintos tamaños. Bueno, en general, a los niños entre 6 y 8 años que se les enseña a jugar a Go en Oriente, se les dice lo siguiente. Dice, el tablero es muy grande. Cuando vayas a poner una piedrita en distintos lugares, trata de concentrarte por sectores del tablero. No trates de cubrir todo el tablero. Si vas a jugar en un cuadrante, quédate en ese cuadrante, no tires piedritas lejos porque las perdés. Quedan abandonadas y eventualmente capturadas. Entonces, una regla que aprenden los niños de 8 años en Oriente es achicar el tablero, jugar sectorizado. Entonces, si miran partidas de Go, van a ver que hay un montón de piedritas por acá, y un montón de piedritas por acá, y un montón de piedritas por acá. Pero no está todo el tablero lleno. En general, está sectorizado. Venían jugando, jugada número 26, de las piedritas, de golpe, la máquina que hace, piedrita lejos. Y agarra Lee Sedol, mire, ¿qué es esto? Esto es un niño de 6 años que todavía no sabe la regla básica del Go, achicar el tablero. ¿No? Entonces, Lee Sedol se mira y dice, esto es un niño de 8 años, esto no puede ser, ¿qué está pasando acá? Esta es una computadora, en teoría me dijeron que era buenísima. Le cambia las facciones, se levanta, está filmado. Todo esto hay una película que se llama AlphaGo, mírenla en YouTube, está gratuita. En un momento se levanta diciendo, esta máquina es una porquería, no puede ser, ¿cómo me van a hacer esto? Se pone, vuelve, ¿sí? Juega, adivinen cómo termina esa partida. Lo destruye. AlphaGo lo destruye. Acá no hizo falta campeonato y revancha como con Garry Kasparov. En la primera, la máquina lo destruyó. Y con una jugada que era totalmente fuera de los libros. Los libros dicen que a partir de los 6, 8 años a los niños se les enseña a jugar más chiquito, no más grande. Y la computadora había jugado más grande. Y lo entrevistaron igual que como Garry Kasparov con esa jugada número 23, en este caso a Lee Sedol. Fíjense la analogía. Y dice, yo creí que AlphaGo estaba basado en cálculo de probabilidades y que era simplemente una máquina. Cuando vi esa movida, esta piedrita por allá lejos, cambié de parecer. Seguramente AlphaGo es creativa. Fíjense, como Garry Kasparov habló de olor a inteligencia y algo distinto ahí, ahora Lee Sedol habla estrictamente de creatividad. Esto, para que se den una idea, estamos hablando ya hace 15 años, 10 años. 2017, esta gente de Google no se da por vencido, habiendo ganado el campeonato de Go, dicen, pero no nos quedemos acá, vamos un pasito más. Ya sabemos que la máquina esta es más poderosa que el mejor humano, que Lee Sedol. Pero fue entrenada por el supercampeón europeo de Go y por todas las bases de datos habidas y por haber de Go que hayan existido digitalmente. Vayamos un paso más. ¿Podrá la computadora aprender a jugar al Go sin que un experto, el campeón europeo, sea el que la calibra para ser la mejor computadora habida y por haber? Y nace algo que por ahí escucharon hablar, AlphaZero. Pasamos de AlphaGo a AlphaZero. ¿Qué es AlphaZero?
Bueno, una computadora que incorpora algo que ahora tiene nombre y apellido y que ya es, si quieren, algo estándar en el mundo de las ciencias de la computación, de la inteligencia artificial, se conoce como autosupervisión. ¿Escucharon hablar de eso? Autosupervisión. Bueno, son computadoras que aprenden solas. Son computadoras que no necesitan un experto humano que las entrene. AlphaZero en particular lo que hizo fue, puso un motor de ajedrez a jugar contra otro motor de ajedrez igual. Al azar, primero movían piezas al azar, lo único que sabían eran las reglas del ajedrez, se pusieron a jugar. Bueno, a la larga empiezan a ver que algunas jugadas son buenas y algunas jugadas son malas. Pueden empezar a ver cómo, por ejemplo, los peones deben moverse al principio para generar, por ejemplo, una cadena de peones, dominar el centro, las estrategias, y así sucesivamente. Ahora también puedo poner la de Go contra la de Go, y esperar que la computadora, jugando contra sí misma, aprenda esas reglas, esas estrategias. Por ejemplo, el no pongas una piedrita lejos. Jugá pequeño porque el tablero si no es muy grande y desperdicias turnos. ¿Ven? Bueno, esto abrió un mundo entero, porque ahora ya no solo las computadoras juegan mejor que el mejor jugador de todos los tiempos, Garry Kasparov o Lee Sedol, sino que ahora también aprenden solas. Ni siquiera necesitan de Lee Sedol para aprender. ¿Ven? Bueno, y lo que resultó es que las computadoras AlphaZero jugando ajedrez o AlphaZero jugando Go terminaron siendo mejores que las computadoras entrenadas con las bases de datos humanas. O sea, nosotros los humanos arruinamos el aprendizaje de las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales son mejores sin nuestra ayuda que con nuestra ayuda en términos de rendimiento, capacidad de ganar una partida de ajedrez o de Go. En el 2023, esta idea de autosupervisión se lleva al mundo del lenguaje. Parece el famoso ChatGPT, ¿no? En noviembre de 2022 es cuando salió a la luz la versión gratuita que hizo explotar todo esto. Bueno, ¿por qué hablo de autosupervisión y ChatGPT? Textos existen en Internet desde hace muchísimos años, digamos 20, 25 años, desde los 90 en adelante, con Internet y la masificación de las computadoras, los Windows y qué sé yo. Bueno, ese texto está disponible en Internet. La autosupervisión lo que permitió es que no necesitara la computadora un ser humano que le tuviera que explicar a la computadora las reglas del lenguaje. La autosupervisión lo que dio es que ahora las computadoras, con una red neuronal suficientemente grande, y no voy a entrar en los detalles, logre acomodar las reglas a partir de mirar los textos que hay disponibles. Sin la supervisión humana, a partir de los textos disponibles en Internet, usando una técnica de autosupervisión, estas redes neuronales aprendieron las reglas del lenguaje. Aprendieron a no irse del tablero, a irse cada tanto, aprendieron a generar neologismos, todo lo que se les ocurra de las reglas del lenguaje las aprendió por su cuenta sin la necesidad de un experto, un lingüista o todos los lingüistas entrenándolo con las reglas. Así que ChatGPT es la evolución de esta idea de autosupervisión en el mundo del lenguaje a partir de la incorporación de todo el contenido textual en Internet, en estas redes, de forma autosupervisada. Para contar un detallecito técnico es cómo se hace una autosupervisión de, por ejemplo, los textos que hay en Wikipedia, por decir algo. ¿Cómo hago para que estas redes se autosupervisen? Entonces, se hizo un jueguito, literalmente un jueguito, que era el siguiente. Agarro un artículo de Wikipedia, cualquiera, el que ustedes quieran. Fundación Andreani, boom, el artículo de Fundación Andreani, le robo una palabra, borro una palabra, cualquiera, al azar. Esto es un programa de computadora muy fácil. Bajo una página de Wikipedia, le borro una palabra al azar. Y ahora le digo a la red neuronal, adivina qué palabra va ahí. Bueno, al principio va a tirar letras al azar. Y le voy a decir, no, mira, está mal. Ahí la palabra que iba era esta. Chao, tuc. Entonces, yo puedo calcular la resta, literalmente la resta matemática entre lo que había y lo que puso la computadora. Y entonces corrijo hacia atrás. Si yo repito eso millones y millones de veces, semanas de procesamiento en computadoras muy grandes, entonces la computadora, esa red, empieza a corregirse y aprende autosupervisadamente. Acá yo no le di la regla del lenguaje, solo le dije
te equivocaste, la palabra que tenía que ir ahí era esta. Como Wikipedia es muy grande, hay muchas palabras y muchos artículos, este entrenamiento de autosupervisión dio lugar a lo que se conoce como los modelos de lenguaje. Estos modelos que predicen perfectamente cuál es la próxima palabra a decir. El que habló sobre esto, para mí, uno de los mejores pensadores que habla sobre la incorporación de los LLMs en los últimos años, es Yuval Harari, un historiador, filósofo, que habla mucho de la incorporación de todo tipo de tecnología en nuestras sociedades. Lo que dijo es, la inteligencia artificial ahora puede piratear y manipular el sistema operativo de la cultura humana. A mí me gusta mucho ese concepto, ¿no? Así como en ajedrez, Deep Blue pirateó a Garry Kasparov, a un super experto, como AlphaGo pirateó a un super experto como Lee Sedol. Bueno, ¿a quién está pirateando ChatGPT? Y nos desafía a todos nosotros, ¿no? Nos pone en un lugar incómodo a todos nosotros, a la cultura humana. La visión de Yuval Harari es bastante apocalíptica, entonces sigue diciendo, al adquirir el dominio del lenguaje está apoderándose de la llave maestra de la civilización. O sea, le estamos dando a esta computadora autosupervisada una llave acerca de cómo las sociedades y las culturas van a ir avanzando. Esa es su visión, es bastante apocalíptica y bastante crítico de la incorporación de este tipo de tecnologías. Yuval Harari, yo soy un poquito más optimista, pero vale la pena escucharlo. Algo muy importante es, en general, la adopción de este tipo de tecnologías se mide en prácticamente cualquiera de estas tecnologías que han sido incorporadas. Y para que se den una idea, Instagram llegó al 1.000.000 de usuarios activos en más o menos 2 meses y medio. Y había sido una cosa extraordinaria. Spotify 5 meses, Dropbox 7 meses, Facebook 10 meses, Foursquare, Twitter 2 años. Bueno, ChatGPT en 5 días tenía 1.000.000 de usuarios. O sea, en 5 días ChatGPT había sido incorporado en el mundo por completo. Imagínense ahora, o sea, hablamos de miles de millones de usuarios. Ya el planeta entero usa ChatGPT. En 2025 hubo un hito que por ahí pasa desapercibido. Algunos hablan del momento Sputnik de la inteligencia artificial. Venían ChatGPT tomando la delantera, pero el dominio absoluto de la inteligencia artificial, y de golpe de un día para el otro sale DeepSeek. ¿No? Fue en enero de este año, yo estaba en la facultad trabajando, salió y me empezaron a llamar las radios. Bueno, ¿qué pasó? Los chinos habían copiado a ChatGPT y andaba igual de bien en ese momento, pero igual de bien, a una centésima del costo. 100 veces más barato, ¿no? Como en la Guerra Fría, la carrera espacial entre los rusos y los estadounidenses había dado lugar al famoso Sputnik, cuando los estadounidenses creían que tenían el dominio de la carrera espacial y parecía que iban a llegar al espacio primero y que iban a dominarlo, de golpe los rusos mandaron un transatlántico al aire. Bueno, de la misma manera, acá los chinos aparecieron con inteligencia artificial que resolvía lo mismo que ChatGPT 100 veces más barato. ¿Ven? Otra vez hubo un cimbronazo. Ese cimbronazo tuvo su efecto a partir del 2025, de enero de 2025, este último año, estos 9 meses. Fíjense que los tiempos están aceleradísimos. Hablo de enero 2025 como si fuera hace mucho. ¿Ven? Bueno, cambió todo. Empezaron los sistemas de razonamiento. Esa es la palabra que apareció en enero cuando DeepSeek saca estos modelos. Aparece la palabra razonamiento. Ya en estos modelos no predicen la próxima palabra. Eso es fácil. Problema resuelto. Ahora, no solamente predicen la próxima palabra, sino que razonan. ¿Qué significa razonan? Pueden armar secuencias de palabras más probables que están alineadas unas con otras y que resuelven problemas más complejos en forma secuencial. La idea de razonamiento en pasos. ¿Bien? Apareció DeepSeek con modelos con razonamiento, aparece OpenAI que saca el nuevo con razonamiento, se llamó 1 en ese momento, aparece Gemini 2.0, ahora está Gemini 2.5, arrancó la Guerra Fría, ahora sí, del razonamiento. Desde enero de 2025 hasta ahora es una carrera infernal acerca de todos estos modelos de lenguaje, que ya predecir la próxima palabra es un detalle completamente menor, está absolutamente resuelto. El tema es
¿qué puedo hacer con esa próxima palabra que predigo en términos de pensamiento más abstracto? Hay un test de razonamiento, se llama MMLU, que son problemitas de matemática, de lógica y cosas por el estilo, que se hace en humanos. Es una prueba que se puede hacer en humanos. Bueno, algo que mucha gente no sabía, pero que en los que trabajamos en inteligencia artificial ya era algo muy sabido. En 2019, GPT-2, que era una inteligencia artificial chiquita que se podía correr en una computadora de escritorio que nosotros usábamos libremente, ya rendía parecido a un humano promedio en estos problemas. O sea, los problemas de razonamiento razonables, valga la redundancia, sencillos, que los humanos, los mortales, podemos resolver, estaban ya resueltos en 2019 con inteligencias artificiales muy precarias respecto a lo que son ahora. El super experto, el Gary Kasparov del razonamiento, resolvía 89 puntos. Bueno, en 2023 prácticamente estaba cocinado y por supuesto cuando salió O1 y DeepSeek y todos estos modelos de razonamiento llegaron al tope de los ejercicios de razonamiento y otra vez los humanos pasamos a segundo plano, perdimos la carrera. O sea, ya perdimos la carrera en ajedrez, perdimos la carrera en Go, perdimos la carrera en reglas del lenguaje y ahora también en problemas de razonamiento. El que habló mucho sobre esto es Demi Hassabis. Demi Hassabis es el fundador de DeepMind, esta empresa que les digo que compró Google y que la convirtió en el desarrollo de frontera de inteligencia artificial de la compañía. Demi Hassabis es el fundador de esa empresa, después es el director de Google DeepMind y maneja todo lo que es la investigación de punta de Google desde ese momento. Y tuvo el premio Nobel el año pasado, ganó el premio Nobel en química. Demi Hassabis es neurocientífico, viene de la biología, es campeón mundial de ajedrez juvenil, se dedicó a armar una empresa de neurociencia e inteligencia artificial, fue adquirida por Google, dirige Google y gana el premio Nobel en química. Un personaje extraordinario. Bueno, ¿por qué lo gana en química? Por AlphaZero, esto que les conté antes. AlphaZero se entrenó en ajedrez, en Go, y en lo que se conoce como folding de proteínas, plegamiento de proteínas, que es una herramienta muy potente en la química para hacer descubrimiento de nuevas drogas. AlphaFold es la evolución de AlphaZero a proteínas y básicamente resolvió todos los plegamientos de todas las proteínas y entonces abre un nuevo abanico de descubrimiento de drogas hasta imposible de hacer antes. Eso le dio lugar el premio Nobel en química a Demi Hassabis. ¿Y qué dice Demi Hassabis de sus propios descubrimientos, de sus propias inteligencias artificiales que manejan en Google? Bueno, hay algo que se conoce como inteligencia artificial general, que es la idea esta de Alan Turing, ¿no? De qué es lo que la computadora puede hacer, puede pensar como pensamos los humanos de una forma integrada, holística y no por sectores. Bueno, eso es lo que se conoce como inteligencia artificial general. Demi Hassabis dice, estamos a 5 o 10 años de eso. ¿Ven? Y esto lo dijo hace menos de uno, esto lo dijo hace un par de meses. O sea, preparémonos porque los próximos años vamos a empezar a ver cada vez más esta tendencia de integrar video con audio, audio con texto, texto con lo que se les ocurra. O sea, inteligencias artificiales que ya no son expertas en ajedrez, en Go, en habla o en esto, sino que empiezan a ser expertas en todo, una visión más holística. Entonces, déjenme contarles brevemente un tecnicismo que grafica muy bien cómo funcionan todas estas inteligencias artificiales que estamos hablando. Voy a tratar de bajar a criollo algo bastante complejo, sin programación y sin ecuaciones, lo prometo. Voy a tener que hacer una cuenta, una sola cuentita. Entonces, ¿cómo son las imágenes en las computadoras? Lo voy a hacer con imágenes y no con texto porque es más lindo, porque es más visual, pero funciona exactamente igual. ¿Cómo se representan las imágenes que uno, por ejemplo, una fotografía o un dibujo en la computadora adentro de la computadora? Estamos hablando en la memoria, en el disco rígido, en un USB, en lo que se les ocurra. Bueno, una imagen no es otra cosa que una grilla en donde hay puntitos, donde cada puntito es un color.
En este caso los puntitos están con mucho, mucho zoom y entonces el puntito es todo el cuadrado negro. ¿Sí? Todo el cuadrado negro es un solo puntito. Bueno, ¿y cómo se representa el color? ¿Cómo hago para representar el color? Bueno, hay distintas formas. Una de las formas es la conocida RGB. Casi todos habrán escuchado hablar alguna de RGB. RGB viene de Red, Green, Blue, rojo, verde, azul. Y típicamente lo que uno hace es destinar una cantidad de números para la cantidad de rojo, una cantidad de números para la cantidad de verde, una cantidad de números para la cantidad de azul, y la combinación nos da el color final. ¿Sí? ¿Cuántos números reservo para cada uno? Se ha decidido que un número razonable es 8 bits, o sea, de 0 a 255. Entonces, si pongo de 0 a 255 3 veces RGB, defino el color. Adivinen cómo se escribe el color 0. 000. Falta el color 0, el negro quise decir. Quise decir el negro, perdón. El negro es la falta de color. Entonces, ¿cómo hago? Le pongo 000. Si le pongo 000, significa no tengo nada de rojo, no tengo nada de verde, no tengo nada de azul, tengo el color negro. ¿Cómo es el blanco? Máximo, máximo, máximo. 255, 255, 255. El blanco es ese color. ¿Sí? Si pongo los tres iguales, truquito para los que nunca jugaron con esto en imágenes, son los grises. Los tres iguales son los grises. Quiero un gris más clarito, lo pongo más cerca del 255. Quiero un gris más oscuro, lo pongo más cerca del 0. ¿Sí? Entonces, acá tengo un 000, 255, 255, 255, 127, 127, 127, 200, este probablemente sea un 50, 50, 50, y así sucesivamente. Acá hay un rosita. Y este probablemente sea el rojo bastante alto, lo pongo en un 200 y el resto 127, 127. Entonces es un grisecito rosita. ¿Sí? Le subo el rojo un poquito, se pone rosita. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo es una imagen en la computadora? Muchos de esos números. Cada uno de estos cuadraditos son 3 números y los apilo uno al lado del otro. Entonces, si tengo una foto, ¿cuántos megapíxeles tienen los celulares? Tienen 10 megapíxeles. Bueno, vamos a ver una foto bien chiquitita. 512 por 512. ¿Puse ahí? ¿Cuánto puse? Sí, 512 por 512. 512 por 512. Y pongo 3 numeritos, 3 numeritos, 3 numeritos, 3 numeritos, 3 numeritos, así sucesivamente, ¿no? Si agarro el primer cuadradito, tengo tantos colores como estos 3 numeritos combinados puede haber. Eso da 255 por 255 por 255, da 16 millones de colores, 2 a la 24. Les hago la cuenta rápido, fácil. Eso da 16 millones. El primer cuadradito tiene 16 millones de opciones. Les reparto uno a cada uno de ustedes y me sobran un montón. Ahora agarro 2 cuadraditos. El primer cuadradito, el segundo cuadradito, y tengo 16 millones en el primero, 16 millones en el segundo. ¿Cuántas combinaciones? Eso en matemática es multiplicar uno con el otro. 16 millones por 16 millones me da más que la cantidad de seres humanos en el planeta Tierra, con 2 cuadraditos. ¿Qué es lo que tengo ahí? Bueno, la capacidad de representar imágenes de una computadora con 2 de estos píxeles, que es el nombre técnico, es hay más opciones que cantidad de seres humanos en el planeta Tierra. 16 millones por 16 millones. Bueno, ¿cuántos tengo entonces ahora en una imagen chiquita de 512 por 512? ¿Cuántas imágenes disponibles tiene la computadora para generar? ¿Ven? Bueno, el número es este, 2 a la 24, que da 16 millones, como les acabo de decir, elevado a la 512 por 512. Es más que la cantidad de átomos del universo, es más que la cantidad de granitos de arena. Hagan la cuenta que quieran, esto es más. ¿Ven? Esto es más. ¿Ven? Entonces, en una imagen chiquitita, la capacidad de representación es más que la cantidad de átomos en el universo. ¿Se entiende esto que digo? Entonces, esto para que se den una idea de lo difícil que es hacer inteligencia artificial de esto. ¿Cómo puede ser que habiendo tantas imágenes disponibles, las inteligencias artificiales logren generar algo? ¿No? Entonces, les voy a hacer un ejercicio mental. Supónganse que, esto no se puede porque dije que son más que la cantidad de átomos del universo, pero supónganse que agarro todas las imágenes, todas las combinaciones posibles y las meto en una bolsa. Entonces ahora tengo una bolsa acá, gigante, con todas las imágenes posibles. ¿Sí? Y digo, bueno,
tengo ganas de ver una Ferrari, ¿no? Estoy prompteando en DALL-E 3 o lo que usen, una Ferrari. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo meta la mano adentro de esa bolsa y rascando un poco saque así la imagen de una Ferrari? Cero, es cero. O sea, acabo de decirle que es más que la cantidad de átomos del universo, la cantidad de imágenes. Esa bolsa no existe, pero si existiera claramente la probabilidad de meter la mano y sacar algo que a mí me guste es cero. ¿Está bien? Bueno, eso se puede programar muy fácil. Le digo a la computadora, dame un número al azar para cada uno de estos numeritos, de 512 por 512, no es tan grande, y sale una imagen. Entonces, si hago eso, aparece esto. Tengo esta bolsa, meter la mano y sacar una imagen al azar devuelve esto. Y repítanlo esto, yo lo programé hace un año, en la primera vez que preparé una charla parecida, y cada vez que lo pruebo siempre devuelve basura, ruido, una porquería. ¿Sí? No hay manera de que yo genere una imagen al azar de 512 por 512 y que lo que me salga tenga algún sentido. No van a ver nada ahí. Siempre van a ver ruido, de este estilo, ruido de colorinche. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para de esta bolsa, armar algo de alguna manera ordenado? Quiero, bueno, los paisajes por allá, las caras por acá, los autos por este lado, y poder meter la mano y generar imágenes, que es en definitiva una de las cosas que hoy las inteligencias artificiales hacen muy bien, que tengan algún sentido. ¿Sí? Entonces, aparece de vuelta la idea de autosupervisión. Entonces, ¿cómo funciona esto con las redes neuronales? ¿Cómo aprenden las redes neuronales? ¿No? Vengo hablando de esto, de autosupervisión y qué sé yo, entonces me voy a poner un poquitito más técnico. Las redes neuronales no son otra cosa que esas bolitas que ven ahí. Adentro de esa bolita hay una ecuación matemática que no la voy a dar, no importa. Pero si la imagen es esta grilla de numeritos que habíamos dicho, esta grilla de numeritos está conectada literalmente, son estas líneas azules, con estas bolitas. Y estas bolitas, acá adentro hay una fórmula bastante sencilla de matemática, no es muy elaborada, en donde se multiplica con esta, entonces se ve que esta se multiplica con esta y devuelve esta bolita, y así sucesivamente. Y uno va apilando estas bolitas una tras de otra con redes neuronales que pueden llegar a tener 1000 millones de estas bolitas, esos son los números. Por ejemplo, si miran en ChatGPT, a veces si logran descubrir el nombre del modelo, si alguno es medio hackercito y entró a ver los modelos, aparece un 75B larga en algún lado por ahí. 75B larga quiere decir 75 billones, o sea, 75 mil millones de bolitas, a eso se refiere. ¿Ven? Son estas bolitas, o sea, son muchas bolitas conectadas, pero esta es la idea. Entonces, tengo un dibujo. Supónganse que quiero separar entre perro y gato, en este caso, perro, salchicha o gato, meto la imagen acá, estos numeritos se multiplican, se dividen, hacen la cuentita que tiene que hacer, y el resultado final acá es un numerito que quiere decir es perro o es gato, gana el más grande. ¿Sí? Si yo tengo suficiente cantidad de imágenes de perros donde alguien me dijo esto es un perro, puedo comparar lo que me devolvió la red con lo que yo anoté, hacer la resta, ahí hay un tecnicismo matemático que se llama descenso del gradiente, que es arrastrar el error hacia atrás entre todas las bolitas, corrijo esta cuenta, corrijo esta cuenta hacia atrás, y entonces esa red va aprendiendo. ¿Sí? Hasta acá estamos. Bueno, acá no hay autosupervisión. Acá yo dije, hay una foto de un perrito y alguien me dijo esto era un perrito. ¿Ven? Necesito que un humano haya etiquetado que esa foto era un perrito. ¿Ven? A veces no anda. ¿Ven? Estas son fotos reales, es un paper muy conocido de entrenamiento de redes neuronales. Las redes neuronales son buenísimas y andan muy bien a veces. Por ejemplo, a los chihuahuas y a los muffins se los confunde. Esto es verdad, es un paper que se hizo muy conocido en el área de imágenes. Esto para que sepan, cuando hablamos de alucinaciones, cuando hablamos de ChatGPT y estas cosas, tengan cuidado, no es tan fácil. Parece muy fácil el ejercicio cuando yo se los muestro, como se los mostré antes, con el perro, salchicha y el gato, pero acá ustedes no se confunden, salvo que los apures. Si los apuro sí se confunden, pero si no los apuro, casi prácticamente no se confunden. La máquina en esto pifia y bastante. ¿No se parece mucho el chihuahua del muffin? Es impresionante. O sea, esto es un chihuahua, esto es un chihuahua, esto es un chihuahua, claramente. Bueno,
Hay una película infantil, La familia Mitchell, que es la familia Mitchell contra los robots y aparece... Ah, ¿en serio? Ay, no la vi, voy a chusmearla, gracias por el dato, la familia Mitchell. Bueno, entonces, vamos a tratar de llegar a esto de autosupervisión, ahora concretamente en las imágenes, ir bajándolo. Hay un detalle que estoy obviando acá y me gustaría poner los nombres enciclopédicos, es cuando uno separa entre perro y gato o chihuahua y muffin o lo que sea que estén haciendo, lo que estamos haciendo es discriminando, esa es la palabra que típicamente se usa, estamos haciendo una red neuronal discriminativa. No sabe lo que es un chihuahua, sabe distinguir gato de chihuahua, perrito de chihuahua de muffin o perro salchicha de gato. No sabe de gatos. Entonces es discriminativo entre las categorías para lo que fue entrenado, estrictamente. La gran revolución de los últimos tiempos es esta bolsa que yo les estoy tratando de que visualicen, ordenarla y decir, no quiero que el modelo sepa distinguir entre uno y otro. Quiero que el modelo aprenda el vecindario. Si logra aprender el vecindario, entonces, bueno, este es un muffin y esto de acá al lado también va a ser un muffin. Si logro ordenar esta bolsa, entonces voy a estar aprendiendo un vecindario y voy a poder meter la mano y sacar cosas. Entonces, esto, 2017, autosupervisión, aparece en unas redes que se llaman las redes GAN, Generative Adversarial Networks, que son las redes que hacen esta idea de autosupervisión. ¿En qué consisten las GANs? Tengo dos redes, una que se llama la discriminadora, parecido a lo que acabo de decir recién y por eso traje a colación esta palabra, discrimina entre qué y qué. Entre fotos de base de datos, está repleto de imágenes en Internet. Foto de base de datos, en este caso puse un ejemplo de caras, pero puede ser el ejemplo de auto, paisaje, lo que se les ocurra. ¿Y cuál es la otra opción de la que tiene que discriminar? Caras traídas de fotos de Internet o imágenes generadas por otra inteligencia artificial. Al azar, esta imagen basura que yo les mostré que salía de sacar de una bolsa. Si yo empiezo a repetir esto una y otra vez, puedo hacer que esta red le mande la información de la resta entre la cara y lo que generó la red esta al azar, esa basura que veían antes, y que estas bolitas se vayan acomodando. Y si dejo corriendo eso más o menos una semana en una computadora con una placa de video razonable, una semana, no tanto, aprende. Esa red a generar imágenes al azar parecidas a las de arriba, que son fotos, y esta a confundirse y no poder distinguir una de la otra. ¿Sí? Más o menos en una semana de entrenamiento se hace. Hay una página que está eso subido, lo pueden chusmear ustedes después cuando termine esta charla. This person does not exist. Se meten y lo que van a ver son imágenes al azar del vecindario de las caras. Estas son imágenes al azar, no son fotos. No son personas que no existen. O sí, no lo sé. Por ahí sí existen. Este se parece a un amigo mío, a Sebastián Uchitel, pero no necesariamente existen. ¿Sí? Son imágenes al azar en donde esta bolsa llena de imágenes ahora se ordenó. Este es el vecindario de las caras, este es el de los autos, y ahora meto la mano y saco una imagen al azar, pero que respeta la semántica, en este caso, de las caras. ¿Ven? Algunas cosas raras aparecen para que empiecen a afinar la vista cuando miren ChatGPT. Acá hay una señora que está fantástica. Bueno, miren los aritos. No digo que nadie use aritos asimétricos, pero miren en este auditorio cuántas personas usan aritos de forma asimétrica. Es raro. ¿Ven? Entonces, la inteligencia artificial generó algo que parece una cara, ojos, anteojos, una señora que está muy bien, los rasgos de edad, de pelo, qué sé yo, pero con orejas medio raras, no son iguales las orejas y con aritos asimétricos. Pifió. Estas orejas son distintas, este arito no quedó muy bien. Y ahora que les empiezo a contar todo esto, van a empezar a mirar un montón de defectos. A esta le hizo un monstruo al lado, no sé qué es esto. Entonces, parecía que estaban perfectas las caras a primera vista, pero ahora que les digo, el vecindario
piensen, esto no son fotos, no está haciendo un collage de fotos, un morph, que es una palabra que se usaba en los 80 de una transformación de una foto en otra cosa. ¿Ven? Esto no, está generando una imagen al azar de un vecindario muy bien conocido. Entonces, la magia de estas inteligencias artificiales es definir estos vecindarios. Eso es lo que hizo muy bien ChatGPT. Definió el vecindario de las reglas del lenguaje. Pifia un montón. Miren, pifia un montón. Esto está muy bien entrenado. Créanme que ChatGPT tiene los mismos tipos de errores ahora en lenguaje. Un artista que de hecho tiene una obra en este momento en la Fundación Andreani, no sé en qué piso, es Ángel Salazar, que me dio el ok para que yo muestre una obra artística que hizo allá por el 2018, si no me equivoco, que se llama Visiones del Fungiceno, que justamente usa estas redes adversariales para explorar universos alternativos. ¿Qué pasa si el mundo hubiese sido dominado por los hongos en lugar de por los seres humanos? Les voy a leer textual para ser fiel a su obra. Le pueden dar play y leo encima. Entonces leo. La crisis espaciotemporales que hoy atravesamos nos enfrentan con mayor frecuencia a los signos del derretimiento del tiempo, deslizamientos que no suceden solo a nivel material, sino ontológico. ¿Qué posibilidades tenemos de vislumbrar el funcionamiento de otros mundos y reconocer la existencia pluriversos? A partir de este mismo extrañamiento a las viscosidades contemporáneas, nos abre la posibilidad de imaginar mundos diseñados por otras agencias, no humanas, incluso después de nuestro tiempo. Visiones del Fungiceno es una aproximación especulativa a la articulación de nuevos marcos espacios temporales sobre ecosistemas futuros, mostrando a través de medios digitales un posible escenario de terraformación planetaria post-antropoceno, codiseñado a partir de los principios biológicos contenidos en los patrones morfológicos de diversas especies de hongos que, guiando algoritmos de inteligencia artificial, generan ecosistemas, paisajes planetarios y neotopografías. Territorios sintéticos que constituirían en otro mundo los escenarios de la devastación actual. En el acercamiento a un proceso de diseño en este imaginario es habilitado un puente de metodologías simbióticas entre la inteligencia de los hongos y la inteligencia artificial, donde a partir de bases de datos que contienen fotografías de 3 géneros basidomicetos de hongos, Agaricus, Amanita y Psilus, se entrena un modelo de Machine Learning basado en StyleGAN. StyleGAN son estas redes adversariales que les decía, que aprenden los patrones de las texturas y morfologías de los hongos para generar nuevas series de imágenes basadas en estos patrones. Ahí ya podemos cortar, Gracias. Bueno, esto para que vean que no solamente hablamos de inteligencia artificial para ChatGPT, sino que uno puede explorar universos y de hecho algo que se está usando bastante es cómo usar inteligencia artificial para hacer simulación. Ya no solamente para generar contenido, sino simular. Una de las cosas que se ha usado, siguiendo esta línea de Ángel Salazar del terreno de Fungiceno, es, bueno, ¿cómo se aprende el ajedrez? El ajedrez tiene 1000 años de historia. Bueno, ¿cómo se fue aprendiendo a lo largo de la cultura del ajedrez las distintas estrategias de juego? ¿Cómo fue cambiando el juego a lo largo de este desarrollo? Y lo que se ve es que las simulaciones, si uno arranca de cero, siguen bastante bien el desarrollo de la humanidad. La computadora aprende en un orden parecido en cómo los seres humanos desarrollamos. Entonces ahora, bien podríamos pensar que esta inteligencia artificial puede servir para generar escenarios futuros de simulaciones de sistemas económicos, sistemas democráticos, países, lo que se les ocurra, lo que se está explorando. Bueno, lo mostré todo esto en imágenes, funciona en texto, funciona en voz, funciona en todos lados es lo mismo. Esto es lo que se tiene que llevar de esta charla. Una bolsa gigantesca que con mucho esfuerzo es muy bien ordenada y que la capacidad de representación es gigantesca. Es más que la cantidad de átomos del universo. Y entonces, de milagro, no sabemos bien por qué, estas redes logran ordenar y cuando meto la mano
y saco un elemento, sale algo del vecindario. Parecido a algo que tendría que ser, siempre tiene algún errorcito. Eso tiene nombre, es el famoso prompt, la palabra que está de moda desde el mundo de ChatGPT. Prompt no es otra cosa que en dónde meto la mano. En esta bolsa es dónde meto la mano. En el caso de imágenes, pongo un texto. Quiero al Eternauta arriba de un caballo blanco en la luna, lo que quieran. Bueno, entonces eso se transforma literalmente en un vector que es mi mano metiendo la mano en la bolsa y sacando una imagen de un vecindario razonable respecto a esas palabras. ¿Sí? Lo mismo en imágenes, lo mismo en texto, lo mismo en voz, lo mismo en audio, en lo que quieran. ¿Hacia dónde va todo esto? Hay una fuerte tendencia hacia lo multimodal, esto que contaba de Demi Hassabis, la integración de modelos que andan muy bien específicos en imágenes, en audio, en video o en texto, generar modelos unificados que puedan hacer todo bien, y eso es un poquito la tendencia. Hasta 2019, la vieja inteligencia artificial. Luego vinieron los LLMs. Ahora hay una palabra de moda que ya está dejando de ser de moda. Esto duran un año las modas en este momento en inteligencia artificial. Apareció una palabra de moda en el mundillo que era RAG. ¿Qué eran los RAG? Bueno, estas inteligencias artificiales generan estas alucinaciones, estas deformidades todo el tiempo. ¿Cómo hago para zafar de eso? Bueno, usemos lo que ya sabíamos usar, las bases de datos. Entonces, combinando la generación automática con bases de datos, aparecen los RAGs. Son bases de datos más la generación que hace que estas alucinaciones se reduzcan. Bueno, RAG ya quedó viejo, ahora apareció la palabra agente. Habrán escuchado hablar de agentes, 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 agentes. Es el reemplazo. ¿Qué es un agente? Son los LLMs más las bases de datos más la interacción con el mundo exterior. ¿Qué significa la interacción con el mundo exterior? Ya no solo te devuelvo la imagen que saco de la bolsa, sino que ahora esa imagen que saco de la bolsa o el texto que saco de la bolsa lo puedo mandar. ¿A dónde? A una base de datos, a Wikipedia, a un buscador, a base de datos de artículos científicos. Y entonces el agente ya no es solamente un generador de contenido, sino que es un generador de contenido que interactúa con sistemas que eventualmente pueden tener información curada. Entonces, los agentes no son otra cosa que los LLMs con base de datos más la interacción con el planeta. ChatGPT desde el 2025 tiene todas estas herramientas disponibles directo en el celular. ¿Hacia dónde va todo esto? Hay algunos que dicen, nada de todo esto es razonamiento, no se asusten, no se preocupen. La gente de Apple sacó esta publicación hace muy poquito que básicamente... El título es espectacular, La ilusión del razonamiento. Muestran literalmente cómo unos juegos sencillos que los niños saben jugar, los LLMs, ChatGPT, DeepSeek y todos estos, no logran resolver. A ver si... Ay, espera. Esa es la visión de Apple. Hago un disclaimer acá. Apple está muy rezagado en inteligencia artificial. Son los que perdieron esta carrera. No es casual que sean ellos los que dicen, che, la inteligencia artificial no es tan importante, ¿no? Están desmereciendo. Pero bueno, lo cierto es que los ejemplos que muestran son reales y son muy sencillos y realmente es impresionante que estas inteligencias artificiales que hacen las cosas tan bien no puedan resolver algunos jueguitos sencillos. No sé si conocen Torres de Hanoi, esos discos que son... cada vez más chiquito y que no puedes poner uno chiquito debajo de uno grande y hay que mover de una configuración a otra. Bueno, Torre de Hanoi, los ChatGPT lo resuelven mal, no lo pueden resolver, no lo saben resolver. Entonces hay 3 o 4 juegos de esos y Apple lo que termina diciendo es aflojemos un poquito con esto. Genera muy bien texto, pero tampoco digamos que son razonamientos. La otra visión son los que dicen tenemos a Robocop, Terminator y Her, todo junto mañana. Entonces hay una página web, un blog que se llama AI 2027, que habla sobre algo que se llama alineación. La alineación es que la inteligencia artificial haga lo que nosotros queremos que haga, ¿no? O sea, que responda a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, las famosas reglas de la robótica de Isaac Asimov y todo eso. Bueno, hay todo un grupo estudioso muy bueno y que tiene argumentos para decir lo que dice en el 2027 se acabó. Las computadoras pasan a tener superinteligencia, independencia, libre albedrío y estamos fritos.
Eso mañana, un año y medio nos queda. Entonces, la visión de Apple es tranca, no pasa nada, no razona tanto. Otros hablan de AI 2027, se viene la famosa singularidad que habrán escuchado en las películas, que es el momento en que la inteligencia artificial pasa a tener conciencia y libre albedrío. Pero bueno, ¿en dónde estamos? Les voy a contar algunos detallecitos. Este es el congreso más importante de robótica del mundo, ICRA. Este año fue uno de mis colegas, yo no fui, pero fue uno de mis colegas. Estas son fotos sacadas por mi colega de la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, esto está repleto, dando vuelta. Nosotros no lo vemos acá. En Estados Unidos se ve poco, en China y en Oriente en general es terrorífico. Los robots están acá y todos estos robots tienen adentro estas inteligencias artificiales. Entonces, estas inteligencias artificiales no resuelven Torre de Hanoi, pero manejan el brazo de este robot. Eso está pasando hoy. Entonces, esto no es futurismo, esto es el congreso de robótica más importante del mundo, en donde esto está, y esto se usa para, típicamente, acompañante a adultos mayores, acompañantes terapéuticos, o sea, los quehaceres domésticos, ese tipo de actividad es para lo que se está pensando todo este tipo de robots. Entonces, la visión hacia dónde va todo esto, tenemos estas dos visiones, una, si quieren, distópica, en donde un gobierno tecnológico manejado por tecnocracia, cómo usamos estas herramientas en términos de manipulación política y todo eso, es algo a resolver hoy. O sea, los pensadores están hablando de 2027. La palabra clave que quiero que se lleven de todo esto, de esta parte, es alineación. ¿Cómo hacemos que estas inteligencias artificiales efectivamente estén alineadas? Es un término técnico que en inteligencia artificial tiene fundamentos matemáticos, pero también cuestiones filosóficas, ¿no? Esa es la palabra del momento. ¿Cómo hacemos que estas inteligencias se alineen en un objetivo común? Y después, el términos económicos, ¿no? O sea, el postcapitalismo distópico, a diferencia de una palabra que se usó mucho cuando esto apareció, que era la democratización de la inteligencia artificial, si bien efectivamente hubo una masificación de la inteligencia artificial, hoy generó una concentración en 5 tecnológicas que manejan toda la inteligencia artificial, que eventualmente uno podría pensar en un postcapitalismo que algunos llaman tecnofeudalismo. Eso es un término que le adjudicaron a un premio Nobel, creo que es un griego, que ganó hace poquito. Bueno, esto es la visión distópica. Me gustaría también contarles cuál es una visión utópica de todo esto. Yo soy de los que opina que todavía estamos a tiempo de ir a perseguir lo utópico. No digo que estemos en ese camino, pero sí creo que tenemos chance. Un gobierno tecnológico con descentralización. La centralización es uno de los grandes problemas de los gobiernos de hoy y este tipo de tecnologías puede llegar a ayudar. La alineación es el tema central en inteligencia artificial de los últimos momentos. Los sesgos. ¿Cómo hacemos para manejar los sesgos? Los sesgos existen por los humanos, no por las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales los aprenden fantástico. Y entonces los potencian. Si ustedes le dicen a una inteligencia artificial, dame 10 nombres asociados a una persona que haya estudiado ingeniería, da nombre de varones. Y si uno dice, dame 10 nombres de personas que hayan estudiado enfermería, da nombre de mujeres. Las inteligencias artificiales lo aprendieron de Wikipedia, no es que son machistas las inteligencias artificiales. O sea, el sesgo de género es aprendido de la literatura con la que fue entrenado. Entonces, la alineación busca eso. ¿Podremos generar inteligencias artificiales que se alineen a los códigos éticos y morales que nosotros consideramos? Eso hay que escribirlos. Y hay que hacer matemática y hay que hacer inteligencia artificial que se alinee hacia esos códigos, que hay que escribirlos. Los europeos son los más avanzados en ese sentido, han desarrollado bastantes leyes y cuestiones al respecto. Y después la abundancia, hoy no tiene solución. Algunos hablan del ingreso universal básico, no es mi especialidad, pero lo cuento como algo. En una de esas, esta inteligencia artificial permita
destrabar algunas barreras del trabajo y reducir, por ejemplo, la cantidad de horas laborables del planeta. Y si eso pasa, habrá que, de alguna manera, alimentar a la gente con dinero o con comida, con lo que sea, y eventualmente gestionar el tiempo de ocio, que no va a ser trivial, pero hacia ahí me gustaría que fuera la cosa y ojalá podamos verlo por ahí. Y cierro con esta obra de Leo Núñez, una obra que ganó el premio de Fundación Andreani a principio de este año, que se llama El Umbral, que habla justamente de esto que estamos viviendo. Si quieren, pongan y leo encima. La singularidad tecnológica es el momento en que las tecnologías superan la capacidad cognitiva humana, un cambio irreversible. Las máquinas se diseñarían y programarían sin intervención humana. Ray Kurzweil, con una visión optimista, prevé que esto ocurrirá en el 2045, mientras que Nick Bostrom advierte sobre los riesgos existenciales. Miguel Benassayag sostiene que los impactos cognitivos y culturales y políticos ya son actuales. La carrera hacia la singularidad no es reciente. Desde civilizaciones antiguas, la humanidad ha delegado funciones cognitivas a dispositivos. Un ejemplo es el ábaco, que mediante una lógica algorítmica asumió tareas matemáticas y de memoria. El umbral es una instalación mecatrónica que señala el tiempo que resta para la llegada de la singularidad. En una pantalla se muestra un diálogo que mantiene el artista con una inteligencia artificial sobre el tema, mientras un brazo robótico cuenta en un ábaco el tiempo que falta para ese momento. La conversación plantea que el uso actual de las inteligencias artificiales acelera la llegada del umbral, ralentizando el crecimiento cognitivo humano mientras la tecnología avanza rápidamente. Los sonidos mecánicos del robot y la madera crujiente evocan la era industrial, donde el reloj fue el ícono de la modernidad. El monitor, de letras verdes con ASCII Art, remite a las primeras computadoras personales, mientras que el ábaco alude a los inicios de esta carrera, reforzando la idea de que la tecnología es un proceso donde pasado, presente y futuro se entrelazan. Bueno, ahora sí, para cerrar. Conclusiones ya en todos lados. Ya ubicua, no zafamos ni en texto, ni en audio, ni en donde se les ocurre, tenemos inteligencia artificial. Y en la tarea que busquemos, si logramos medir una tarea, entonces la inteligencia artificial lo va a hacer mejor que los humanos. Fue ajedrez, fue Go, fue razonamiento, fue texto. Elijan la que quieran. Si tenemos una medida cuantitativa de rendimiento, entonces la inteligencia artificial tarde o temprano será mejor. Algo importante, y está de acuerdo con mi visión optimista, la inteligencia artificial no reemplaza a los humanos, reemplaza tareas. Reemplaza la capacidad de elegir la mejor jugada en ajedrez. Sí, eso la reemplaza. Reemplaza hacer cuentas rápido. Reemplaza una traducción de un idioma que no conocemos, reemplaza un montón de tareas, pero si nos quedamos en que nosotros solos somos las tareas que hacemos que son reemplazables, entonces eventualmente seremos reemplazados. Pero todavía, y yo creo que en ese sentido tenemos una oportunidad única, hay un montón de actividades que son inherentemente humanas que hoy no tenemos forma de medirla. Y como no tenemos forma de medirla, entonces las inteligencias artificiales no saben resolverla. Si eventualmente las medimos, eventualmente la inteligencia artificial las resolverá mejor. Pero algunas cosas en una de esas podemos elegir no medirlas o simplemente nunca lleguemos a medirlas. En este sentido, reemplazar tareas, ojo con el sedentarismo cognitivo. Uno está muy tentado a cederle a la máquina el GPS para volver a casa, escribir un texto porque lo escribe mejor ChatGPT y más rápido. Bueno, todas esas son tareas que estamos cediendo cada vez más y por ende desentrenando nuestra capacidad de hacerlos. Háganlo, pero sean críticos. Háganlo
tomando la decisión de hacerlo. Por último, la soberanía y regulación. Conté el ejemplo de género. Esto, por supuesto, se traduce a prácticamente cualquier vertical que uno mire. Estas inteligencias artificiales están entrenadas con datos típicamente del norte, Europa y Estados Unidos. Bueno, es natural que las salidas que salgan de esos modelos de inteligencia artificial no se adecúen a los datos relacionados con Latinoamérica. De hecho, los chilenos tomaron una iniciativa muy buena que se llama LATAM GPT, no sé si escucharon hablar. Hicieron un compendio de escritos en español latinoamericano y están generando un chat GPT latinoamericano. Entonces uno le va a poder escribir y la salida, bueno, va a devolver en lenguaje latinoamericano, en pensamiento latinoamericano, en estilo, en quechua, no sé en qué. Pero definitivamente es muy importante el tema de la soberanía y la regulación. Por último, se habla de la deshumanización. Yo creo que la inteligencia artificial, a diferencia de los que piensan en la deshumanización total con la inteligencia artificial, vino a poner sobre la mesa un problema que ya existía. Desde la revolución industrial estamos cediendo cada vez más y más actividades. La inteligencia artificial vino a romper todo porque lo que puso en automatización, en robotización, es algo que es abstracto, que es nuestro pensamiento, nuestro lenguaje. Entonces, a diferencia de lo que muchos piensan, yo creo, esto es una reflexión personal, que la inteligencia artificial nos vino a rehumanizar, puso sobre la mesa una discusión que estábamos evitando. Y que ahora tenemos la oportunidad de entender qué es aquello que efectivamente nos distingue como seres humanos y que podamos elegir aquellas cosas que queremos medir, que no queremos medir, que queremos ceder, que no queremos ceder. Y con esto, gracias. El mic. No iba a preguntar, iba justamente a abrir el juego a las preguntas, a ver si hay alguien que quiera romper el hielo. Por acá. ¿Quién se anima? Dale. A ver. ¿A la facultad? Sí, con mucho gusto. Si anotaste mi Instagram, me escribís por ahí y contesto y venite cuando quieras y te paso mi teléfono y sí, sin duda. Estoy todos los días, trabajo ahí y todos los días, así que bienvenido a la visita. Puede ser una visita abierta post-humania, o sea, que venga post-humania, así podemos armarlo desde la producción. Your call, es tu vas a tener que trabajar. Dale, que escriban con mucho gusto, sí. Yo rompo el hielo con las preguntas. En realidad, una de las preguntas que te quería hacer era en relación al trabajo humano que tiene que ver con la clasificación de imágenes y eso, que es un tema que anda circulando y no queda muy claro cómo se maneja eso. Sí. Salió un artículo hace, no sé, una semana sobre las grandes cabezas de la inteligencia, las 100 personas más importantes de inteligencia artificial, y hay una mujer argentina en... Buenísimo que trajiste el tema. Voy a decir algo que me avergüenza. No la conocía hasta esa nota. Es terrible. Trabajo en esto 24/7 y no la conocía, una vergüenza. Bueno, en esa nota, cuento la nota para los que no la leyeron, es una nota que habla de las 100 personas más influyentes en inteligencia artificial en el mundo. Una de las personas, en una posición bastante alta, es una mujer argentina trabajando en Londres, si no me equivoco. En Berlín. Que trabaja en una empresa de anotación de imágenes. Como yo dije, hablé de autosupervisión, esa es una pata de la inteligencia artificial. La otra pata no es la autosupervisión, es la supervisión, ¿no? Que es como se hacía el ajedrez en su momento, como se hizo el Go, el primer tiro, como mostré lo de los perros salchichas y los gatos. Eso requiere tareas humanas extremadamente complejas. Voy a contar una anécdota de ChatGPT. ¿Por qué ganó la carrera ChatGPT y no Google u otro, Microsoft o cualquiera de estos que trabajan en inteligencia artificial? Cuando uno hace esto de autosupervisión en los LLMs, estos modelos de lenguaje gigantes, lo que aprenden son las reglas del lenguaje. Pero las reglas del lenguaje no es saber hablar.
La regla del lenguaje significa generar palabras, que después ordenar las frases sintácticamente de forma correcta, poner los signos de puntuación, hay un montón de todo eso. Si uno habla con las inteligencias artificiales del 2019-2020, las reglas del lenguaje estaban muy bien adquiridas, pero no conversaban. Uno le escribía, decime, contame, no sé, un cuentito había una vez, y empezaba a escribir y era todo una porquería. Entonces, lo que se hizo fue un trabajo de anotación en donde se agregaron códigos especiales de pregunta, respuesta, ida, vuelta, la idea de conversación, y se mandó a entrenar por segunda vez. Primero vino la autosupervisión del lenguaje, pero después vino la supervisión humana que hizo este entrenamiento de pregunta-respuesta, ida-vuelta. Y ahí fue que estos LLMs GPT-2 se convirtió en GPT-3 y GPT-3 en GPT-3.5, que es el que ustedes conocieron. GPT-3.5 es ChatGPT. Bueno, esta mujer es la responsable... ¿Cómo? Milagros Micheli. Gracias. Milagros Micheli. Digo, no la conocía hasta hace 2 semanas que salió la nota. Perfecto. Milagros Micheli, gracias. Es la responsable de una de las empresas que hace estas supervisiones posteriores a la autosupervisión. Entonces, ahí sigue habiendo mucha necesidad humana. Entonces, es una linda anécdota para contar para también desmitificar que la computadora aprende solo, sin necesidad... No. O sea, ChatGPT es ChatGPT porque estas compañías existen y hacen el hilado fino del final, ¿no? El hilado fino de, sobre todo, la interacción humana. En eso es donde fallaba. Bueno, estas anotaciones humanas terminaron siendo lo que hicieron que estas herramientas realmente sean tan cómodas de usar. Porque en esa nota ella lo que ponía el hincapié en los efectos adversos que tenían estas personas trabajando en condiciones expuestos a imágenes. Yo estoy de acuerdo igual con vos con esta mirada un poquito más utópica o con esta idea más colaborativa en relación a la inteligencia artificial, pero escuchando en relación a estas desigualdades sociales, trabajadores del tercer mundo en situaciones paupérrimas, pero me quedé pensando en esto que ella dice sobre los efectos adversos de estos trabajadores, que dice que después de los 2 años quedan por fuera del mercado laboral totalmente destruidos psíquicamente. Sí. Pensaba en eso. Bueno, salió una nota cuando se abrió este mundillo de ChatGPT y pasó y se cuenta todo esto que se cuenta. Los de ChatGPT salieron a decir, OpenAI, salieron a decir que gastaron $1.000 millones en etiquetado pakistaní. Esos son los etiquetadores, ¿no? Para esto de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, es así como decís, es el nuevo arroz. Claro, sí. ¿No? Te pago con arroz, de hace 20 años, ¿no? Sí, es un gran problema y esta Argentina viene liderando esto de forma muy impresionante. Y repito, me da vergüenza no haberla conocido antes, pero bueno, ya le escribí, le dije, che, estemos en contacto, no me contestó y todo eso. Lo que tiene que pasar. Una cosa humana, algo humano. A ver, por acá. ¿Querés el micrófono? No, sí, para que quede bien. Queda guardado. La etiquetación. Sí. Sería como el CAPTCHA ¿te acordás el CAPTCHA que...? Sí. Bueno, voy a contar qué es el CAPTCHA y el etiquetado. Empecemos con el etiquetado, es más fácil. El etiquetado es la tarea que querés resolver. Puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, si es Chihuahua versus Muffin, es Chihuahua versus Muffin. Si es perro-gato, es perro-gato. Si es perro-salchicha, perro-ovejero alemán, qué sé yo, eso lo define la tarea. En ChatGPT, la tarea que hacían los etiquetadores era escribir la respuesta a la pregunta. Ese era el etiquetado. El modelo del lenguaje devolvía frases bien hechas, pero que no contestaban la pregunta. Vos decías, decime cuál es la distancia de la Tierra al Sol, y por ahí se ponía a escribir un cuento que incluía al Sol y a la Tierra. No contestaba la pregunta. Entonces, el etiquetado en ese caso era decir, esta no es una respuesta razonable a esa pregunta.
Entonces el etiquetado era un no y después era sugerir una posible respuesta. Y eso fue entrenamiento supervisado, no autosupervisado, supervisado por humanos. Entonces eso es el etiquetado. El etiquetado es estrictamente dependiente del problema que querés resolver. El etiquetado no es algo genérico, es estrictamente de lo que querés resolver. El etiquetado, por ejemplo, yo trabajo mucho en medicina, en salud. Trabajo mucho con imágenes médicas, una resonancia magnética. En esclerosis múltiple, por ejemplo. En esclerosis múltiple uno quiere buscar unas lesiones pequeñas en sustancia blanca en un tipo de imágenes que se llama FLAIR. No importa el detalle técnico. Bueno, el etiquetado es un médico con un lápiz en una computadora diciéndome, esta es la lesión. Ese es el etiquetado. Es la segmentación de la lesión con un neuroradiólogo etiquetándome. Entonces, dependiendo de la especificidad del problema que quieras resolver, ¿qué es el etiquetado? ¿Qué es CAPTCHA? Lo que dijiste. CAPTCHA es un invento de Luis Bonan, un guatemalteco que tengo el gusto de ser, no digo amigo, pero cercano, que trabaja en Carnegie Mellon, que lo que hizo fue algo muy pionero hace unos 20 años que se llamó Hybrid Computing. En el momento donde estaban empezando a crecer las computadoras y las inteligencias artificiales, el tipo lo que dijo es, hay algunas cosas que los humanos resolvemos mejor que las máquinas, y las máquinas resuelven mucho mejor que los humanos. Las máquinas calculan cosas bárbaras. Entonces no hagamos cuenta nosotros, que las cuentas las hagan las máquinas. Pero, qué sé yo, hacer un análisis complejo de una imagen que lo haga la computadora. Entonces generó ideas de cómo hacer para que la computadora haga lo suyo muy bien, el humano haga lo suyo muy bien, y entre los dos hagan las cosas mucho mejor. Computación híbrida. Y en ese momento inventó reCAPTCHA. ¿Qué era reCAPTCHA? Te muestro una palabra totalmente deformada, donde el humano lo resuelve bien, porque tiene muy buen manejo de las palabras y las deformaciones y qué sé yo, y a la computadora le cuesta mucho. Y entonces, como a la computadora le cuesta mucho, puedes usar eso para el acceso a páginas para demostrar que vos sos humano o no sos humano. Entonces el CAPTCHA en realidad no es un etiquetado, sino que es un detector de humano. Es un test de Turing, exacto. Interesante. ¿Por qué lo nombro a Luis Bonan? Lo que hizo Luis Bonan es decir, se empezó a usar mucho CAPTCHA. CAPTCHA se usa por todos lados. ¿Saben cuál es el mayor uso de CAPTCHA del planeta? Las páginas porno. El acceso por ser mayor o menor de 18 años. Entonces, él había sido creador, él lo cuenta en una charla muy buena, el uso de la pornografía es lejos el más multitudinario en Internet, y entonces los CAPTCHA tenían un montón de consumo de energía en el acceso a las páginas. Y dice, esto estoy haciéndole gastar energía a la gente para ingresar a una página y además a las computadoras para mostrar el CAPTCHA y todo eso. ¿Cómo puedo hacer para devolverle algo con esta idea de computación híbrida al sistema? Entonces agarró y pensó lo siguiente. En vez de mostrarte una palabra, te muestra dos. Una es una palabra que conoce y deformada para saber si sos humano o no sos humano. La otra es una palabra escaneada de un libro. Vos para ingresar al sitio tenés que ingresar las dos. Una el sistema la conoce y te deja entrar o no, para saber si sos humano. La otra no la conoce, estás escaneando un libro probablemente de la Edad Media que no tenía escaneo hasta el momento. Entonces, de esa manera, Luis Bonan se generó la biblioteca escaneada en texto más grande del planeta. Eso es reCAPTCHA. Luis Bonan. Y de hecho, eso se lo compró Google. reCAPTCHA ahora es de Google. ¿Cómo? OCR humano, OCR humano, exactamente. OCR humano. Así que CAPTCHA no es exactamente etiquetado, es más test de Turing. Es el ingreso a un sitio prohibido para las máquinas que querés meterle una barrera humana. Hoy las máquinas eso ya lo resuelven bien. Entonces ahora te hacen cosas raras, ¿viste? Y te ponen una imagen y te dicen, bueno, cliquea donde hay semáforos y vos tenés que andar cliqueando semáforos. Lo tuvieron que hacer un poquito más elaborado porque ya la palabra deformada no alcanzaba. Perdón, yo tomo la palabra porque tengo 50 preguntas para hacer. Voy a tratar de hacer solo una, pero no sé, llamen si tienen preguntas los demás. Pensando, hace poco en una clase que estábamos dando, apareció Byung-Chul Han, ¿no? Hablando de qué era pensar, ¿no? Y la idea de que nos quedáramos tranquilos de que no iba a ocurrir que las computadoras pensaran. Retomaba a Deleuze, que planteaba la idea de
de que no van a poder pensar, no decía eso por las máquinas, pero la idea en Deleuze era pensar, entre otras cosas, el pensamiento humano está asociado con hacerse el idiota, con la posibilidad de hacerse el idiota. Hablando él de la filosofía, ¿no? De que era ser un filósofo. Es alguien que puede hacerse el idiota libremente, de alguna manera. Y entonces Byung-Chul Han lo tomaba como diciendo, esto es lo que no puede hacer la máquina, ¿no? Yo pensaba en tu ejemplo de AlphaGo y de Deep Blue, ¿no? Y esas movidas impensables, y la idea de esto se hizo el idiota. La máquina tomó un camino que parece el de un niño que no aprendió todavía a jugar, ¿no? También lo conecto con la idea de la ironía, ¿no? Como algo que también se plantea, me refiero en el ámbito filosófico, que es gente que no sabe nada sobre inteligencia artificial, pero trata de defender su lugar. La idea de, ok, la máquina puede hacer lo que sea, pero la ironía no la va a poder tocar. Eso es como el límite, es como lo humano, porque un poco tiene que ver con esto, ¿no? De entrar por otro lado, y no es calcular, sino otro tipo de pensar, que no es el pensar calculador, que hacen muy bien las máquinas, sino un pensar que descoloca, que te descentra, que te da la posibilidad de ser creativo. ¿Cómo ves vos si eso realmente es tan así, es un mito de los filósofos, o es algo que se puede finalmente ir midiendo y calculando también y superando? O sea, las máquinas pueden llegar a terminar siendo más irónicas que Sócrates, Nietzsche y todo lo que queramos, Oscar Wilde, no sé, todos mis ídolos. Yo creo que en la propia definición de lo que acabas de decir está la respuesta, ¿no? O sea, yo opino que ya es más irónica que. O sea, en el momento que vos dijiste hay un contorno y lo irónico está afuera, hasta dijiste cómo se mide. O sea, hasta le diste la instrucción a la máquina que tenías que dar para que sea irónica. O sea, ni siquiera hay una ambigüedad en cómo lo planteaste, en que eso se pueda medir o no se pueda medir. Entonces, en ese sentido, si hay una medida de rendimiento, la computadora es mejor. Por ahí no ahora, por ahí en un año. Pero si hay una medida de rendimiento, entonces es mejor. Entonces vos si me decís, ¿va a ser más o menos irónica que? Si lo planteás así, la respuesta es sí. Pero O sea, ironía viene distinto con la es, frontera, ¿no? podrá enamorarse. Ay, no sé cómo medir enamorarse. Bueno, ahí ganás. Ahí empezamos a hablar. Pero si vos empezaste diciendo la ironía es lo que se va fuera del molde, ya está, mediste el molde. El molde está ahí, es eso. Entonces, en esa definición de ironía... Yo le daría la idea de que en realidad siempre ese descentramiento, se puede algo de todo eso pensar, pero hablas de centro, rompe. O sea, hablas Sí, de, sí, hablas entiendo lo que de decís. un espacio de medida. Si hay un espacio de medida, la computadora puede ser entrenada para que sea en algún sentido mejor o en algún sentido más lejano. O sea, y entonces ese tipo de cosas, para mí, por eso, para mí las preguntas que todavía no, digamos, que son las cosas que la inteligencia artificial hoy todavía no pueden hacer, son aquellas que todavía no sabemos definir en términos cuantitativos, ¿no? Esto. ¿Podrá la computadora enamorarse? Yo creo que no, pero porque no sabemos ni cómo definir el enamoramiento. Ahora, si hablamos de el circuito dopaminérgico que se genera, eso sí lo tiene la computadora. O sea, no... Ahí está el premio Nobel de Química que mezcla todo. Así que, sí. Una preguntita básica de la compañera y en relación a vos respecto de pensar un postcapitalismo utópico, ¿en qué datos del presente se pueden fundar para pensarlo así o si es una manera de, bueno, habida cuenta de todo lo que van contando de las desigualdades y que esto está increyendo? No entiendo bien desde dónde piensan lo utópico o que esto va a ser colaborativo, porque, bueno, en función de
cuáles son las empresas que bancan las investigaciones, o sea, el tema de la soberanía. La otra vez en otra charla nos decían que LATAM, en función de las inversiones que amerita hacer inteligencia artificial, es algo que es absolutamente imposible. Esto nos dijo la última vez el ponente que vino acá. Así que bueno, esa es mi pregunta. Mira, si me tengo que basar en los datos, tendría que ser más distópico que utópico. Así que ahí, si querés, te doy la derecha, que lo que se está viendo va más por el camino malo que por el camino bueno. Lo que sí, esto avanza muy rápido y la discusión está puesta sobre la mesa, que eso no es menor. Muchas veces vemos las cosas cuando ya pasaron la discusión. Entonces, estamos a tiempo de actuar. En ese sentido yo tengo ganas de ser utópico, en el sentido de agarrémoslo ahora porque está pasando. O sea, está pasando y muy rápido. O sea, si perdemos la carrera, sí. Todos. No, cuando digo nosotros, hablo como sociedad, ¿no? Te doy ejemplos muy, muy básicos que para mí son significativos. El uso de las redes sociales en niños. Una pavada tan sencilla como esa, para mí es una discusión absolutamente mayor. O sea, estas inteligencias artificiales tienen sesgos, tienen manipulación, lo tienen, ya está, es así. Entendamos que es así. Bueno, ¿se lo damos a un pibe de 12 años o no? Yo creo que no hay que dárselo. Pero esa es una discusión actual y que no hace falta esperar 20 años. Yo siempre cuento la anécdota que si yo tengo que recordar con qué jugaba cuando tenía 12 años, era el autito de Marlboro, y lo digo de Marlboro de Ayrton Senna. ¿No? El autito de Marlboro. ¿Quién se le ocurre hoy jugar con un autito con marca de cigarrillos, un niño? Está prohibido por la ley. ¿Eh? Bueno, la pregunta es, ¿queremos hacer como los cigarrillos? Es decir, en 20 años decir, che, qué cagada nos mandamos, le dimos redes sociales a los pibes de 12, ¿o estamos a tiempo de pensarlo mientras pasa? Entonces, tengo ganas de ser utópico, tengo ganas. No tenemos mucho tiempo, hablando de estar a tiempo. Acá tenemos una pregunta y si quieren uno más, pero si hay. Pero tenemos que terminar con algo que se abre para todas partes, es muy difícil. No, yo te quería preguntar, o sea, entiendo que todo esto de la IA, digamos, es simulación del pensamiento, ¿no? O matemáticamente, digamos, lo que entendemos matemáticamente que es pensar. Todo el tiempo, digamos, siempre que veo charlas de este tipo, me hace pensar en qué es ser humanos. Y constantemente, digo, es una pregunta que termino, digamos, viendo. ¿Vos qué pensás que es lo que nos hace diferentes o que nos hacen capaces de no ser reemplazados, digamos, por estas simuladoras, digamos, tan buenas de lo que nosotros supuestamente era único, que era la creatividad, o escribir como Borges, o hacer dibujos como, ¿cómo se llama? Como Estudio Ghibli. Sí, digo, todo esto que hoy aparentemente, digo, es simulable. Entonces, digo, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué es la conciencia o el pensamiento, ¿no? que nos hace...? Bueno, primero, algo que todavía nos hace distintivos, y digo todavía, es el libre albedrío, ¿no? O sea, estas inteligencias artificiales funcionan contra nuestro prompt. Entonces, hoy todavía no piensan, responden a nuestras preguntas. O sea, eso todavía está pasando. ¿Es fácil salirse de ahí? Sí, es facilísimo. En cuanto las conectemos a que hagan lo que quieran, van a hacer lo que quieran. O sea, no estamos lejos de eso. Si querés, lo que habla Demi Hassabis es un poquito, estamos más cerca de lo que pensamos. Ese es en primer lugar. Y después la otra cosa que yo siempre hago hincapié es el sustrato sobre lo que procesa todo esto no es menor y no hay que despreciarlo. O sea, esto funciona. La máquina en ceros y unos fabricados por nosotros que sabemos hasta el último bit cómo está. O sea, vos podés hacer el seguimiento desde un comportamiento emergente de una inteligencia artificial hasta los ceros y unos que se activaron en cada nanosegundo. O sea, eso está definido, es determinístico, no hay nada que no sepas. El cerebro humano es analógico, lento, poco robusto, tiene un montón. Entonces, no es cierto
que esto que nosotros vemos esté simulando el cerebro. ¿No es cierto? Es otra cosa. Para mí es otra inteligencia, en donde esa inteligencia se solapa con nosotros en todas estas cosas que estamos viendo. En el lenguaje se solapa, en las cuentas no tanto, porque las cuentas las computadoras las hacen fabulosas y nosotros somos malísimos, entonces nos reemplaza fácilmente. Pero de vuelta, el sustrato sobre el que se mueven los pensamientos humanos es un sustrato completamente distinto al sustrato sobre el que se mueven los pensamientos de las computadoras. ¿Hay solapamiento? Sí, y son los que estamos viendo ahora. Algunos solapamientos nos hacen ruido y nos hacen doler, por ejemplo el lenguaje, y otros no nos parecen tan graves. Y que haga las cuentas más rápido a nosotros a nadie le molestaba demasiado. Pero que hable sí. ¿Y por qué que uno sí, que el otro no? Bueno, entonces ahí yo creo que es la gran diferencia. Hay un sustrato que nos hace completamente distintos, en donde el funcionamiento evocado a partir de estos sistemas complejos tienen puntos de solapamiento en donde entran en contradicción, en conflicto, como quieras. Yo creo que ahí está un poquito la esencia de lo humano, ¿no? El sentir cosquillas. La computadora no siente cosquillas. No siente cosquillas la computadora. Bueno, nosotros sí. Juguemos hasta en cosquillas, qué sé yo. Es un poco eso. Vamos a la última pregunta, cortita, por favor. Ya no tenemos que ir. A mí me pareció muy interesante todo esto, pero como que deja fuera, todo esto trata del conocimiento de nosotros, del conocimiento de las máquinas y una supuesta competencia en la cual perderíamos según unos o no según otros. Pero me parece que queda por fuera de que nosotros no somos totalmente descifrables. Nosotros tenemos una parte inconsciente, que no es menor, que nos comanda todo el tiempo. Y que esa parte, que nos somete a un desconocimiento radical de nosotros mismos, esa parte no existe en ninguna máquina, ni va a existir. Y además de eso, tenemos un componente afectivo. Ante estas cosas que se pueden sumar, restar, después en el ser humano hay algo opcional que también escapa al cálculo y a la cifra. Sí, eso es exactamente lo que yo trato de decir cuando digo, si lo podés medir, la computadora te supera. Lo que vos acabas de decir no lo podemos ni definir. O sea, ya no estoy hablando de medir o no medir. Algunas de esas cosas nos cuesta definirlos. Y entonces, ahí es donde está lo humano. Ahora, esas barreras se van corriendo. Hace poco no podíamos definir algunas inteligencias o algunas emociones y ahora se miden algunas emociones. Algunas, no todas. Entonces, es una frontera que se está corriendo. ¿Qué es lo que podés medir y qué es lo que podés definir? Pero definitivamente ahí es donde está la distancia entre el pensamiento de las máquinas y el pensamiento, si llamamos a eso pensamiento, de los humanos, ¿no? Yo creo que esa es la esencia. Y que parte de la justificación de por qué existe eso en el ser humano, bueno, partiendo simplemente en el sustrato a partir del cual surge esto. Yo no soy de los que piensan en que esto es algo divino, alma y todo eso, que bien podría ser una explicación para aquellos creyentes. Yo creo que es químico y biológico. Pero bueno, el sustrato de la computadora y el sustrato del ser humano son completamente distintos. Entonces, que ese fenómeno emerja de un sustrato analógico como el cerebro versus que no emerja de un sustrato digital como es la computadora, hasta es razonable, ¿no? O sea, tanto desde lo religioso, fe, como de la parte biológica y química, hay argumentos para decir que hay unas cosas que no vamos a saber definir, no vamos a saber medir y van a ser inherentemente humanas y que la computadora jamás va a tener. Diego Fernández Leza, un aplauso, por favor, tremendo. Bueno, muchísimas gracias. No, un placer. Muchísimas gracias.